A este dado vamos a aplicarle un sistema de fuerzas. ¿Qué número saldrá? Ejercicio de sistemas de fuerzas concurrentes en el espacio. Bien, tenemos un cuerpo que es un dado. Ese que se juega que se usa para cualquier juego de azar. Tiene 6 centímetros de lado. Obviamente un dado es un cubo, así que de 6 centímetros de lado. Lo tenemos dibujado con un vértice en el origen, por lo tanto tenemos los demás vértices están a 6 para cada lado de los ejes. Para el eje X tenemos el punto G, que está a 6 centímetros. El punto E está a 6 centímetros yendo para el eje Y. El punto D está a 6 centímetros yendo para el eje Z. Y así todos los vértices, están todos numerados. Las fuerzas que tenemos activas, como dijimos, eran fuerzas concurrentes. Vemos que son concurrentes al punto B larga. O sea, hay una fuerza P1 que, como está en el espacio, ahí no se llega a ver bien si está en el plano superior del dado o está en el plano del frente en forma en diagonal. O sea, a ver, vamos a ver bien el dato. Las fuerzas activas P1, su recta de acción pasa por D y por B. Por D y por B. O sea que es horizontal. Está en el plano A, B, C, D, que es paralelo al de los ejes X, Y. Bien. Después, P2. Me imagino que es paralela al eje X, pero con sentido contraria. ¿Y cuánto vale? P2, 1 newton, su módulo. Su recta de acción pasa por B y es paralela al eje X. Bien. Y P3, 2 newton. P1 era 3 newton. P3, 2 newton y su recta de acción pasa por B y es paralela a Z. O sea, P3 es vertical. Recuerden, un newton es 0,102 kilogramos fuerza. Bien. Después, por lo que veo, vamos a tener que calcular las fuerzas que equilibren el sistema. Pero eso después. Fíjense, un detalle de los dados, no sé si lo sabían, que si un lado tiene una cara del dado, tiene el número 3, en la cara opuesta, en la de abajo, que acá no está dibujado porque digamos que no se ve, pero estaría ¿cuál estaría? A ver, el 4, porque la suma de las caras, de los números de las caras opuestas, tienen que sumar 7. Si acá tenemos el 1, en la cara opuesta de aquel lado, de allá sería el eje XZ, estaría el 6. 1 más 6, 7. Y si acá tenemos el 2, ahí tendríamos el 5. Entonces 5 más 2, 7. Siempre es así. Muchos quizás ya lo sabían, algunos se lo acabo de decir. Bien. Ya tenemos definidas las fuerzas, los puntos. ¿Qué se nos pide? Hallar la resultante del sistema. Eso antes que nada. Punto B, hallar el momento del sistema respecto del origen. Y C, equilibrar, lo que estábamos intuyendo con las fuerzas que están de color verde, el sistema de fuerzas activas con 3 fuerzas cuyas recta de acción son las 1, 2 y 3 de color verde. Eso es lo que se pide. Así que lo primero que vamos a hacer es hallar la resultante del sistema. Pasamos de hoja. Entonces, A. Hallar la resultante del sistema. ¿Cómo hallamos la resultante? Bueno, hay que sumar las fuerzas. Pero primero, pongámoslas en forma de vectorial para poder sumarla mejor. Entonces, fíjense que P1, 3 newton por coseno 45. ¿Y por qué por coseno 45? Y porque para el versor Y, que sería la proyección respecto del eje X, fíjense, vamos acá, P1 tiene proyección respecto del eje X y respecto del eje Y. Entonces P1 y va a ser a 45 grados. Va a ser igual a 3 newton por coseno de 45 grados. A ver.
P1 es 3 newton por coseno de 45 grados en versor I, más 3 newton por coseno de 45 grados en versor J. Ambas son positivas. Bien. Por lo tanto, 3 por coseno de 45, 2,12 newton I más 2,12 newton J. P2, mucho más fácil, porque P2 es horizontal contrario al eje X. Así que si nos decían que P2 era un newton, P2 vale menos un newton en I y nada más. Menos un newton en I y no tiene nada en J ni en K. Y P3 dice que es menos 2 N, menos 2 newton en K. Y sí, es en K porque es paralela al eje Z y es negativa porque es contraria al eje Z. Y valía 2 newton, así que es menos 2 newton en K. Bien, ya tenemos las tres fuerzas, sumémosla. Todo lo que sea en versor I se suma, así que tenemos solamente es 2,12 menos 1. O sea, 1,12 newton en I. Perfecto. En J tenemos 2,12 y nada más. Así que la resultante de reducción va a ser 2,12 newton en J. Y en K solamente tenemos el menos 2 newton. Menos 2 newton en K. Bien, ese es el vector que nos representa la resultante de reducción. Vamos a hallar el módulo y los cosenos directores. El módulo es la raíz cuadrada de cada proyección al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 1,12 al cuadrado más 2,12 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Entonces la resultante es igual a 3,12 newton. Ahora vamos a hallar los cosenos directores. Los cosenos directores es coseno de alfa de R es igual a la proyección en X siempre sobre el módulo de la fuerza que sea. En este caso, la resultante de reducción, así que va a ser Rx sobre R. O sea, 1,12 dividido 3,12. Menos 0,359, el coseno director alfa R. Coseno beta R es la segunda proyección RI sobre R. 2,12 dividido 3,12, 0,679. Y coseno gamma R es RZ sobre R. Menos 2 sobre 3,12 newton, menos 0,641. Por las dudas, a ver si no nos equivocamos con tantas cuentas, vamos a verificar una igualdad trigonométrica que dice que la sumatoria de los cosenos al cuadrado tiene que ser igual a 1. Entonces hacemos menos 0,359 al cuadrado, más 0,679 al cuadrado, y menos 0,641 al cuadrado. Hacemos la cuenta y nos dio 0,999, aproximadamente 1, obviamente, porque tomamos 3 decimales, si tomábamos más, seguramente iba a dar 1. Perfecto, entonces continuamos. Ya tenemos la resultante de reducción. Tenemos forma vectorial, tenemos el módulo, tenemos los cosenos directores. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué está faltando para definir una fuerza? Un punto de la recta acción, que en este caso no hace falta porque ya es dato. El punto de la recta de acción va a ser B larga, ese vértice donde están aplicadas las tres fuerzas, por ahí también va a pasar la resultante. Ahora vamos a hallar lo que nos pedía después, hallar el momento del sistema respecto del origen. Primero, utilizando las fuerzas activas P1, P2 y P3. O sea, el momento de la resultante respecto al origen va a ser igual al momento de P1 respecto al origen, más el momento de P2 respecto al origen, más el momento de P3 respecto al origen. Que puse dos veces P2 ahí. Bueno, la última es P3, Bueno, el momento de P1 respecto al origen, vectorialmente es B menos O, un punto de donde pasa P1, menos el origen, porque justamente ahí queremos hacer el momento, vectorial P1. Entonces, la matriz, el determinante, quiero decir, lo ponemos como IJK, las componentes, las proyecciones de B menos O, que son 6, 6, 6. Y sí, porque fíjense, B está en 6, 6, 6. Y es B menos O, pero O es 0, 0, 0. Así que a cada 6 le restamos 0, queda 6. Entonces 6, 6, 6. Y abajo las proyecciones de las componentes de P1.
2,12, 2,12, 0, porque tenía en I y en J. Si hacemos resolvemos este determinante, nos da menos 12,72 en I, más 12,72 en J. Y por esta vez les voy a mostrar cómo se resolvió esto, para que lo tengan, pero esto es algo de álgebra, ¿no? Por ejemplo, para I tengo que hacer así. Este es el complementario. Es 6 por 0 menos 2,12 por 6. 6 por 0, 0, así que queda menos 2,12 por 6. O sea, menos 12, algo. Acá está, menos 12,72. Cuando quiero ver en J, hago así y así. Lo que me queda es este y este. Los que están en la fila y en la columna no se usan. Entonces queda 6 por 0, nuevamente nada, 0, menos 2,12 por 6. O sea, menos 12,72. Pero como estoy en la J, que es segunda fila, columna 1, impar, entonces hay que cambiar el signo. Por eso queda más 2,12 en J. Y en K nada. Porque fíjense, si tengo esto no se usa, esto no se usa, es 6 por 2,12 menos 2,12 por 6. 0. Bien, vamos a el momento de P2. B menos O, vectorial P2. Nuevamente lo mismo, porque es el mismo punto para todos, 6, 6, 6. Y P2 era menos 1 en I, Newton era menos 1, 0, 0. Si lo desarrollamos, nos queda que es menos 6J, menos 6 en J, más 6 en K. Y luego, el momento de P3 respecto al origen, B menos O, vectorial P3. De vuelta, IJK, 666, 0, 0, menos 2 en K. Por lo tanto, queda menos 2 en I, más 2 en J. Entonces, el momento de la resultante respecto al origen va a ser igual a la suma de estos tres momentos. Como no hay momentos libres, solamente va a ser la suma de estos tres momentos. En I, menos 12,72. Menos 12,72 será menos 24. No es 0,72. Acá hay un pequeño error. Menos 12,72. Ah, este es 12, no es 12,72. Está perfecto. Menos 24,72 en I. En J tengo 12,72 menos 6 más 12. O sea, 12,72 más 6. 18,72. Perfecto. Y en K, lo único que hay es ese 6. Así que ahí está 6 en K. Listo, ya tenemos el momento de la resultante respecto al origen en cuanto al vector. Vamos a hallar el módulo y los cosenos directores. Acá voy a ver qué dije, qué escribí. Que también podría haber calculado con la resultante reducción. O sea, con el método de la resultante reducción. En vez de hacer, quise decir que lo que quiero explicar es lo siguiente. En vez de hacer los tres momentos y sumarlos de las fuerzas, ya que tenía la resultante de reducción calculada en el punto anterior, podría haber hecho directamente el momento de la resultante es igual a B menos O, vectorial a la resultante. Fíjense. Y JK, 666, porque la resultante también pasa por ahí, si son fuerzas concurrentes, y los valores de la resultante eran 1,12, 2,12 y menos 2. Si hacemos la cuenta, nos da lo mismo. También podría haberlo hecho así y era más fácil porque es un solo determinante que tenía que hacer. Una vez hallado el vector momento de reducción respecto al origen, hallamos el módulo, o sea, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. 31,58 Newton metro. Perfecto. Newton centímetro sería, perdón. Newton centímetro, porque estábamos hablando en centímetros. Coseno alfa MR. Y bueno, va a ser 24,72 la componente en X dividido el módulo, 31,58. Menos 0,783. El coseno beta MR es menos 18,72, o sea, la componente en Y, sobre el módulo 31,58 da menos 0,593. Y el coseno gamma MR es menos 6, la componente en Z, sobre 31,58 igual a menos 0,19.
Bien, los elevamos a todos al cuadrado y los sumamos y nos da 1. Perfecto. Y el punto C del ejercicio nos dice equilibrar el sistema de fuerzas activas con tres fuerzas cuyas rectas de acción son la 1, la 2 y la 3. Recordemos, esas son las tres fuerzas activas. Recuerden que están en el espacio, no en el plano. La fuerza F1 que pasa por A y por B. Hay que averiguar. Ahí ya lo anoté al valor, 3,12 newton, pero hay que averiguarlo. Adopto ese sentido hacia la derecha, la fuerza F1. La fuerza F3 que pasa por la recta 3, la recta 3 pasa por B y por G. Está ahí de costado. Y la fuerza F2 que pasa por B y por F, o sea, es vertical, opuesta a la fuerza P3. Ahí está. Y adopté esos sentidos. O sea, tenemos que hallar las tres fuerzas que pasan por las rectas verdes que equilibran, ¿no? Nos pidió decir, que equilibran a las fuerzas rojas. Vamos a hallarlas. Ahí está, equilibrar, sí. Entonces, a las fuerzas incógnitas las llamaremos F. Y adoptamos sentidos hacia el punto B de concurrencia. Bien, se me ocurrió a eso. Si nos llega a dar positivo es que están bien. Si nos llega a dar negativo los resultados es que hay que cambiar el sentido y listo. Bien, la sumatoria de las fuerzas F más la sumatoria de las P tiene que ser igual a 0. Por eso estamos hablando de equilibrar. Respecto del eje X tenemos la fuerza F1 por el coseno alfa F1 más la fuerza F2 por coseno alfa F2 más la fuerza F3 por coseno alfa F3. Esas son las proyecciones en X de las tres fuerzas que hay que averiguar. Y hay que sumar también la sumatoria de las P. Más P1 por coseno alfa 1, más P2 por coseno alfa 2, más P3 por coseno de alfa 3. Todo eso tiene que ser igual a 0. Tenemos tres datos y tres incógnitas. Acá hice un ejemplo de cómo estarían las fuerzas en el punto B. Pero esto está dibujado en la hoja, que es un plano. Recuerden que P1 en verdad estaba como viniendo de adentro hacia nosotros. De adentro del dado hacia nosotros. Bien. Esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a aplicar tres ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Y está bien, vamos a poder con eso, porque justamente son tres las incógnitas que tenemos. Entonces, planteamos F1 más F2 más F3. Fíjense que en esta F1 más F2 más F3. Claro, pero como estamos en X va a ser la parte proyección en X, ¿no? Más menos 12 newton, que sería lo que valdría P1X. Más menos 1 newton, que sería lo que valdría menos 1 newton valdría P2. P2X. Y P3 no la ponemos porque P3 está, no tiene proyección con respecto al eje X. Fíjense. P3 lo corta al eje X. No tiene proyección. Entonces, acá no iría. Luego, de las tres fuerzas, también F2 y F3 no las tengo en cuenta. Fíjense, acá no hablé de los cosenos porque la fuerza F1, justamente para eso lo hice, la fuerza F1 coincide con el eje X, la fuerza F2 coincide con el eje Z, la fuerza F3 coincide con... No, la fuerza F3 sí va a tener que tener ángulo porque tiene componente en Y y en Z. Pero la fuerza F1 no, es toda en X. Y como coincide con el sentido del eje, es positiva, F1. Por lo tanto acá F1. F2, ¿por qué la taché? Y porque F2 era vertical, o sea, solamente tiene componente en Z, no en X. Y F3 también la taché
porque como dijimos recién, F3 tiene componente en Y y en Z, no en X. Así que en esta primera ya va a ser fácil, podemos despejar F1. Vamos a igual a completar las tres ecuaciones. F1 más F2 más F3, y acá es donde aparece por coseno 45, porque la F3 está a 45 grados, tiene componente en Y y en Z, en este caso sería en Y. Y tenemos más 2,12 newton, que sería la componente de P1 por el coseno de 45 grados. Porque P2 no tiene componente en Y y porque P3 tampoco. Y después F1, F2 y F3 por el coseno de 45, acá estamos en Z. Y solamente tenemos de las fuerzas actuantes la P3, que varía 2 newton hacia abajo, o sea, por eso es menos 2 newton. Perfecto. De las de Y solamente cuenta la F3 por coseno 45, porque F1 es... la fuerza F1 es paralela al eje X y la fuerza F2 es paralela al eje Z. No hay. Y en Z digo, F1 no tiene componente en Z, F2 y F3 sí, por eso las dejamos. Bueno, resumiendo, todo eso quedó así, sacando lo que está tachado y sumando los números, ese es nuestro sistema. Y de la primera ecuación ya podemos despejar F1, 3,12 newton. De la segunda ecuación también podemos despejar F3. Es 2,12 pasa del otro lado negativo dividido coseno 45. Y eso es menos 3 newton. Y de esta, ya que tenemos F3, la reemplazamos ahí en F3 y hallamos F2. Entonces F2 vale 4,12 newton. Perfecto, ya tenemos los valores de las fuerzas que nos estaban pidiendo. Y el tema de los signos, fíjense que algunas sí nos dieron negativo. Esa cambiaremos el signo. Por ejemplo, la que nos dio negativo es F1 3,12. Fíjense que ahí está escrito F1 3,12. F3 menos 3 newton. A ver, F3 menos 3 newton. Bien, acá lo conveniente es, o se deja así o se coloca que F3 vale 3 newton y ¿qué se hace? Se tacha la flechita esta y se pone que va para arriba. Pero para eso hay que poner un más acá. Ahí está. Y F2, 4,12 newton, que no se cambia porque nos había dado positivo. Ahí está. Listo, terminamos el ejercicio con los 3 ítems que se pedían. Espero que les haya gustado. Abrazos.